El astro caído. 8 de marzo de 2012. No acostumbro a llevar un registro de lo que me sucede día a día, sin embargo esta es una ocasión sin precedentes, o al menos lo es para mí. Soy un residente de la ciudad desde que tengo memoria. Antes solía vivir con mis padres en la zona comercial, pero ahora que me valgo por mi cuenta, vivo a las afueras de la ciudad. Esto ha sido así desde los últimos 3 años. Y literalmente vivo a las afueras de la ciudad, ya que primero está mi hogar, después una casa, le sigue una tercera vivienda, posteriormente está un camino que te lleva a las montañas, donde viven algunas personas. Me gusta caminar por el camino a las montañas, a veces la luna llena me acompaña con su luz y las estrellas brillan con su incandescencia, siempre está tranquilo por allá arriba, 1 o 2 lobos aparecen ocasionalmente. Pero son tímidos y no atacan, aunque le aúllan a la luna en repetidas ocasiones. Esta noche sin embargo algo increíble sucedió. Como en cada noche de luna llena andaba, en el camino que lleva a las montañas, respirando el aire silvestre cuando vi algo, una luz más poderosa que las estrellas. Fue como un flash. De hecho, porque tan rápido como lo vi, desapareció. Miré al cielo y lo que vi al principio me pareció una estrella fugaz, pero no era una estrella, era otra cosa, era un objeto que estaba cayendo del cielo. Traté de correr y seguir su desplazamiento. Y después de correr lo que sentí fueron kilómetros, por fin llegué al lugar del impacto. Luego de seguir un camino de vegetación carbonizada, llegué al pequeño cráter que se había formado en el suelo, de 3 metros de diámetro por mucho. En el centro yacía una roca, un meteorito humeante y caliente, era pequeño, no más grande que una bola de boliche, fragmentos de él estaban esparcidos por el pequeño cráter. Aún anonadado por este hallazgo, aún sin creer la casi improbabilidad de lo que yo estaba viendo, tomé sin dudar alguno de los fragmentos, el más grande era casi del tamaño de mi puño y corrí de la escena, pues ya podía ver las luces en la lejanía y escuchar las sirenas indicando que la autoridad se acercaba. Antes de llegar a casa un lobo me interceptó, me gruñó muy vorazmente. Y creí que me iba a atacar, pero luego de unos mortales segundos de contacto visual corrió adentrándose en el bosque. Ahora estoy dentro, en mi casa escribiendo esto y admirando la extraña roca. No tiene nada de extraño por sí misma, sin embargo, su rareza radica en el misterio de su procedencia. Es una piedra porosa de color rojizo, si la hubiera visto tirada en el piso cualquier otro día, no me hubiera llamado la atención en lo absoluto. 10 de marzo del 2012. La gente de las cercanías, no deja de hablar del famoso meteorito que impactó aquí. Esto es lo que ha sucedido en estos días luego de que el meteorito impactó en las montañas. La policía llegó unos momentos después del impacto y por supuesto un momento, después de mi retirada. Sorprendentemente no hicieron algo estúpido como sería de esperarse, llamaron a los científicos de la universidad. Fue un trabajo en conjunto de varias horas donde científicos, fuerza policíaca y medios de comunicación estuvieron presentes. Las noticias le dieron la vuelta al mundo. Y días después los diferentes organismos de investigación espacial fueron a la universidad local, donde se estaban realizando los primeros análisis para este extraño astro caído. Por decirlo de alguna manera, se repartió el pastel entre todos, para que cada quien pudiera hacer las investigaciones pertinentes. Sin embargo, el reparto no fue equitativo, como era de esperarse. Los estadounidenses, europeos y asiáticos se lo llevaron todo. He pensado en que quizás debería de darles mi fragmento a la universidad local, para que puedan investigar por su parte, pero el hecho de tener algo que no es de este planeta es algo increíble. Mi egoísmo puede más, no pienso que por mi decisión la gente se vaya a quedar en la ignorancia.
Otros organismos van a investigar y a informarnos acerca del meteorito y todo lo que tenga que ver con este. Mientras escribo esto, el perro de uno de mis vecinos no deja de ladrar. El maldito animal no me deja concentrar ni me ha dejado dormir. En lo que respecta a la roca, la he guardado en un frasco y no la dejo de admirar. Siempre fantaseo y me maravillo al tratar de imaginar la procedencia del pequeño astro. 13 de marzo de 2012. Aún no hay noticias acerca del meteorito. Al menos nada se ha hecho público, sin embargo he visitado algunos sitios en internet, ya saben, de esos foros de gente que enfermizamente es creyente en el tema ovni. He leído todo tipo de cosas extrañas, creíbles, increíbles y francamente ridículas. Por otra parte, me sorprende que un foro que tiene como temática principal lo extraterrestre, y por lo tanto una mentalidad más científica, se hable de religión y de cómo esto del meteorito significa el final de los tiempos. Y que Dios nos va a castigar, nos va a fulminar con su furia y etcétera, etcétera, etcétera. Es ridículo, bueno, al menos para mí lo es, pero en fin, hay gente que así lo cree y hay que respetar las opiniones, pues después de todo, si fuera intolerante, no podría jactarme de mi mente abierta, pero creo que me estoy desviando del tema. La información importante, increíble que ronda en estos foros es la siguiente. Se dice que los científicos han hecho hallazgos sin precedentes con respecto al meteorito. Aparentemente no tiene nada de especial, es relativamente común comparado con otros astros, que de vez en cuando caen en la Tierra. Pero se dice que luego de investigaciones más profundas y detalladas se han encontrado vida alienígena en él. Vida microscópica, vida procarionte obviamente, pero vida. Esto me parece increíble por varias razones. En primer lugar, porque no puedo creer que, de ser ciertos estos rumores, yo esté compartiendo el mismo cuarto con una forma de vida extraterrestre, pero también porque, de ser cierto esto, los medios de comunicación masivos no nos estén diciendo nada, me refiero a nosotros, el resto del mundo. Pero este aparente bloqueo informativo solo confirma que, si bien puede que esta información no sea correcta, definitivamente algo más grande está sucediendo. No es algo extraño, raro o fuera de lo común el encubrimiento y la manipulación de la misma por parte de las autoridades y gobiernos. 15 de marzo de 2012. El día de ayer no fue un buen día, de hecho, fue uno de los peores días que he tenido. El maldito perro de mi vecino no me dejó dormir en toda la noche. Cuando finalmente sonó mi despertador, indicando que era hora de ir a trabajar, me preparé para partir. Todavía estaba oscuro, pues salgo de mi casa a las 5 de la mañana, porque por vivir a las afueras de la ciudad todo me queda lejos y tengo que levantarme muy temprano. Caminé por la calle para esperar el primer autobús. Pero en el camino, a media calle, vi una mancha oscura bajo la luz de las lámparas de la calle. Me acerqué. Lo que vi me revolvió el estómago. Tuve que aguantar dos arcadas, que amenazaban con hacerme vomitar. Con los ojos llorosos por haber sostenido el vómito, grité por ayuda. Alguien tenía que llamar a la policía, alguien tenía que hacer algo con aquel cuerpo destrozado, con el tórax completamente abierto en dos, y metros de intestinos y órganos esparcidos a lo largo de la calle, así como con el penetrante olor metálico de sangre caliente por todo el piso. La policía llegó luego de unos minutos. Trataron de sacarme toda la información que pudieron, tomando en cuenta que estaba en un estado de shock. Me ofrecieron un cigarrillo y un poco de café para que me tranquilizara. Ahora que lo pienso, un poco más calmado, no sé por qué me habrán ofrecido un cigarrillo y un café para que me calmara. Quizás cuando pasen los días incluso me podré reír al respecto, pero en ese momento los acepté con manos temblorosas. Les conté lo que había visto, que prácticamente no fue nada sino lo que todos vimos, ese cadáver violentamente destruido. Pero mi día se puso peor.
Obviamente llegué tarde a mi trabajo, muy tarde, de hecho. Le dije a mi jefe la razón de por qué había llegado tarde, pero mi explicación tuvo el mismo efecto que el que se obtiene cuando le tratas de explicar tus complicaciones a un muro. Me regresaron a casa. Otras 2 horas perdidas. Me fui por un camino distinto para no cruzarme con lo que sea que estuviera reemplazando el cadáver, ya fueran líneas de giso veladoras. Preferí evitarlo. Al llegar a la calle donde está mi casa, vi a mi vecino en la otra acera. Estaba paseando a su perro. El animal no tardó en correr hacia mí. Afortunadamente, no es un perro muy grande, pero me mordió la pierna muy fuerte. Quizás si el perro hubiera sido más grande, me hubiera mordido el cuello. El vecino se disculpó en repetidas ocasiones, y luego de regresar a su condenado animal a casa, quien por cierto no dejaba de gruñirme ni de mostrarme los colmillos, me llevó al doctor para que me revisaran. Por supuesto, él pagó todos los gastos. El día de hoy le demostré a mi jefe, con el periódico en la mano, que lo que había sucedido ayer era cierto. Mi jefe no se disculpó, claro está, pero al menos me va a pagar el día de ayer como si lo hubiera trabajado. A la hora de la comida, mientras comía una horrenda sopa en un restaurante y veía el noticiario vespertino, pasaron 2 reportajes que particularmente llamaron mi atención. Uno de ellos hizo que todo el lugar guardara silencio. Confirmaron los rumores que había leído en internet, concernientes al meteorito. En efecto, en él habita una forma de vida ancestral, desconocida para nosotros. Procarionte, y por lo tanto unicelular, una bacteria que logró sobrevivir a las sumamente adversas condiciones espaciales, se encontraba en el meteorito. Se estaban haciendo todo tipo de análisis a la anaeróbica forma de vida extraterrestre, y dijeron que nos mantendrían informados, cosa que no va a suceder, al menos públicamente, pues hace unas horas, mientras veía el noticiero nocturno en mi casa, la misma reportera que dio la noticia de la bacteria en la tarde, fue forzada a decir en público que la noticia fue falsa, que fue información errónea, en otras palabras fue forzada a negarlo todo. Esto sucedió en todo el mundo, a todos los reporteros que hablaron del meteorito y de los descubrimientos recientes. Es más que obvio que alguien los está forzando a guardar silencio, lo cual, lejos de dañar la reputación de los reporteros y de desacreditar la noticia, solo le da más credibilidad. En otras noticias, mucho menos importantes, en el noticiario vespertino y nocturno respectivamente, reportaron 2 brutales asesinatos aquí en la ciudad. No es algo fuera de lo común, pues en esta ciudad la gente nace y muere por decenas cada día, pero lo que es extraño, lo que me llamó la atención, fueron las circunstancias en que se dieron estas muertes. No mostraron las imágenes, claro, pero la descripción del reportero fue más que suficiente. Tórax completamente abierto en dos, con los órganos de fuera. Al parecer, la policía no descarta que se trate del mismo asesino, aunque los motivos son inciertos, pues las víctimas no tienen nada que ver entre sí, y al revisar las pertenencias de las mismas, se han encontrado intactas en los 3 casos, incluyendo el caso del que yo fui observador. Lo único que hay en común entre las 3 muertes es que han sucedido a las afueras de la ciudad, ya sea en las zonas norte y oeste. Creo que por hoy he escrito suficiente. Mi pierna me duele y punza con ardor, pero como todas las noches, acercaré al pequeño meteorito a la mesa de cama. 22 de marzo de 2012. Nuevas noticias acerca del meteorito, esta vez provenientes de Internet. Debo mencionar que a partir del gran encubrimiento masivo de información del día 15 de marzo, muchos de los foros que visité anteriormente fueron eliminados. Sin embargo, uno aún permanece. Como siempre, se dice todo tipo de información, desde lo más inverosímil hasta lo más lógico y razonable.
Como lo había sospechado, la negatoria a escala mundial de los noticiarios fue provocada por alguien desconocido pero sumamente poderoso, que no quiere que se sepa que el meteorito trajo vida extraterrestre a nuestro planeta. Pero aún hay más. La importancia del gran encubrimiento no radica solamente en eso, sino en los resultados que arrojaron los análisis que se hicieron a la bacteria. Se descifró su código genético, y se hizo un hallazgo tan poderoso e importante que sus aplicaciones aún son inimaginables. El código genético de la bacteria contiene 2 aminoácidos desconocidos, nuevos y nunca antes vistos aquí en la Tierra, dándonos un total de 22 aminoácidos conocidos por el hombre. Yo no soy un hombre de ciencia, pero supongo que ni siquiera siéndolo podría empezar a visualizar las aplicaciones de este descubrimiento, considerando que la información filtrada sea cierta. Si la tomamos como verdadera, suena razonable que se haya hecho un encubrimiento tan grande. En el foro incluso dice que muchos científicos alrededor del mundo han sido forzados a guardar silencio, o asesinados, o han desaparecido, o se han suicidado sin razón aparente. En días pasados, cuando tenía poco tiempo de que el meteorito había caído, leí ciertos rumores que en ese momento me parecieron estúpidos, pero que ahora que los vuelvo a leer, no me lo parecen en absoluto. Hay una hipótesis que dice que el meteorito, o mejor dicho, la bacteria, provoca ciertos efectos negativos a los caninos. Se dice que algunos científicos que han estado en contacto cercano con el astro caído, han sido atacados por sus perros al llegar a casa, y los otros, que no tienen mascotas, han sido atacados en la calle por perros de otras personas. Al notarse este comportamiento, los perros de las localidades pertinentes fueron analizados, pues se sospechaba de un extraño brote de rabia. Los análisis arrojaron resultados negativos para rabia, pero estudios más profundos dieron resultados extraños. Los perros estaban sufriendo cambios en su sistema nervioso, algo desconocido, inexplicable para los hombres de medicina veterinaria. Se estaban volviendo más voraces. Dada la falta de información, se induce que esto puede sucederle a cualquier tipo de canino. Obviamente, los científicos a cargo de la investigación del meteorito no podían expresar sus opiniones libremente por miedo a ser silenciados permanentemente, pero creían que era más que evidente que había un vínculo entre la bacteria y la extrema violencia de los perros provocada cuando alguien que había estado en contacto prolongado con el meteorito, pasaba cerca de ellos. Algo los hacía cambiar, incluso mutar, dicen. Reitero, la primera vez que leí rumores como este, me parecieron muy alocados, pero ahora que lo estoy viendo con mis propios ojos, lo empiezo a creer. El extraño odio y furia que el perro del vecino me demuestra cada noche al ladrar sin fin, cuando me mordió, y ahora que lo pienso, muchos perros me han ladrado últimamente. Tomando como cierta esta inducción, llego a suponer que el comportamiento voraz del perro de mi vecino es más marcado que en otros perros. Porque él ha estado en un relativo contacto cercano con el meteorito. Pero son ideas solamente, pues no he visto que al perro le salga un tercer ojo o un par extra de patas, ya que la pseudo-hipótesis habla de posibles mutaciones. ¡Qué risa! Ya me lo imagino. Creo que debo dejar de escribir, estoy cansado y estoy escribiendo tonterías. 30 de marzo de 2012. Finalmente han cerrado la única fuente en internet que conozco que publicaba información del meteorito. Me sorprende que se hayan tardado tanto, pero tenía que suceder, se estaba filtrando demasiada información. Sin embargo, las noticias acerca de los extraños asesinatos que suceden a las afueras de la ciudad no dejan de sonar. En estos últimos días, 4 nuevos cadáveres, bajo las mismas fatales condiciones antes mencionadas, han sido encontrados.
2 de ellos fueron personas que viven en las chozas, en las montañas, y las últimas 2 personas fueron campantes encontrados en las orillas de la zona boscosa, en la región oeste de la ciudad. No lo había notado hasta ahora que lo veo en las noticias, pero toda la región norte y oeste de la ciudad está rodeada por montañas, en cuyas orillas están las faldas de densos bosques. A veces, uno, como citadino, ignora la sobrecogedora presencia de la naturaleza que rodea nuestro mundo de concreto. La policía está desesperada, pues no tienen idea de quién está haciendo esto. Se cree que el victimario puede residir en algún lugar en las montañas, eso al menos explicaría el por qué los horrendos crímenes suceden a las afueras de la ciudad, en las regiones norte y oeste respectivamente. Es también de curiosidad para la policía el modus operandi del asesino, en cuanto a las armas que puede o no utilizar. No parece que esté utilizando algún tipo de herramienta u objeto punzocortante para destruir el tórax de sus víctimas. Parece que las heridas son infligidas totalmente a mano, tendría que tener una fuerza sobrehumana para hacerlo a mano limpia, dice el vocero forense. Por otro lado, el perro de mi vecino fue sacrificado esta tarde. El animal se volvió loco. Sin razón aparente, atacó a su sobrino, desfigurando al pobre niño. No quiero creerlo, pero al parecer los rumores del meteorito y los efectos negativos hacia los caninos sí son ciertos después de todo. Esa es la única explicación que encuentro para dar razón al horrible suceso. 6 de abril de 2012. Esta noche es luna llena, y fui un estúpido por seguir con mi tradición. Afortunadamente, la luz de la luna me permite escribir en este cuaderno que traje conmigo. Qué ironía, el cuaderno que tenía el fin de guardar mis secretos espero que ahora tenga la finalidad de informar a quien sea que me encuentre, o mejor dicho, mi cadáver, pues estoy seguro de que no podré escapar de esa bestia infernal. Trataré de escribir todo lo que pueda, antes de que me encuentre. Como cualquier otra noche de luna llena, caminé hacia las montañas para dar mi caminata habitual, casi ritualística. Normalmente camino sin rumbo hasta que me canso y decido regresar a casa, pero esta vez quería regresar al cráter donde cayó el meteorito. Fue una caminata larga, pues el cráter estaba más lejos de lo que recordaba. En el trayecto me topé con un par de lobos. Su comportamiento, sin embargo, ya no era pasivo como en ocasiones anteriores. Esta vez estaban enfermos de rabia hacia mí. Sus gruñidos eran aterradores. Sus mandíbulas se abrían y cerraban como si de trampas para osos se trataran. Escupían saliva y espuma, por alguna razón, no se decidieron en atacarme. Con miedo a correr, por temor a que los lobos lo tomaran como una amenaza, me alejé de ellos lentamente. Sentí que me seguían, podía escucharlos respirar, pero no quise mirar atrás, ni quise correr o esconderme. No hasta que llegué al cráter. Lo que yacía frente a mí es el asesino que la policía tanto busca y que jamás va a atrapar, pues ellos buscan a un hombre y eso que estaba dormido, respirando pesadamente dentro del cráter, no es de este mundo, lo fue, quizás, pero ya no. Esa bestia, antes lobo, ahora una infernal mole de colmillos, músculos y pelaje manchado de sangre, aún no se daba cuenta de mi presencia. Traté de correr, no importaba el rumbo, solo quería estar lo más lejos que pudiera de ese horrendo ser. Sin embargo, el par de lobos que vi anteriormente no estaba muy lejos. Tuve suerte, pues logré perderlos momentáneamente tras de un árbol, oportunidad que aproveché para seguir corriendo, adentrándome al bosque. La suerte seguía de mi lado, y no a mucha distancia vi una choza abandonada, probablemente de una de las personas que fueron asesinadas. Es aquí donde estoy escondido, con miedo a encender las velas que he encontrado. Escribo esto y pienso lo cerca que estoy de morir. Estos animales son depredadores naturales, y no van a tardar demasiado en encontrarme, y si esa cosa los está liderando, entonces definitivamente no tengo oportunidad.
Mientras estoy aquí, escribiré mis ideas. Pienso que quizás los lobos, siendo caninos, fueron afectados más fuertemente que ningún otro animal, pues han tenido contacto directo con el lugar del impacto del meteorito por casi un mes. En el foro de ovnis, cuando hablaron de los efectos negativos que provocaba la bacteria a los caninos, mencionaron la palabra mutación. Quizás es lo que le sucedió a esa bestia, ahora un verdadero avatar de la muerte. Suena algo exagerado, pero con el simple hecho de escucharlo respirar, sabes que vas a morir. Y si el médico forense habló de fuerza inhumana, no dudo ni un segundo que esa cosa la tenga, pues es más grande que un caballo, y aparentemente mucho más fuerte. Suena razonable que, siendo de ese tamaño, tenga que comer tanto, considerando que la carne tarda mucho tiempo en ser digerida. También suena lógico que pueda cubrir distancias tan grandes en una misma noche, me refiero a los asesinatos que ocurrieron en la zona norte y oeste en las afueras de la ciudad. Hace unos instantes, escuché a los lobos aullarle a la luna. Uno de esos aullidos, sin embargo, fue más bien un bramido inhumano que desgarró el silencio de la noche. Supongo que la bestia ha despertado. Epílogo. Los noticieros anunciaron otra víctima del escurridizo asesino. Otra atroz carnicería a las afueras de la ciudad. Un hombre encontrado con el tórax partido en dos, y sus órganos, o lo que quedó de ellos, esparcidos por todas partes. Un cuaderno con anotaciones fue encontrado en sus pertenencias. La información mencionada allí, y de hecho la existencia del cuaderno mismo, ha sido escondida categóricamente por la policía. Sin embargo, el cuerpo policíaco, bajo órdenes de fuerzas desconocidas, fueron mandados a buscar un objeto en la casa de la víctima. El objeto fue recuperado.